Muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Aquí voy a traer una parte del libro histórico de Juan sobre algunos errores de las traducciones del griego al latín, al español, al portugués, al inglés, ¿no? Existen muchos errores de traducciones en la Biblia. Existe un error de traducción en la Biblia donde confunde la cabeza de muchos incautos, mi querido amigo. Claro, no los culpo, pues estos errores generan realmente confusión. Si nos vamos al en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 30, habla sobre el príncipe de este mundo, ya juzgando y siendo expulsado de la tierra también. Ya juzgado y siendo expulsado de la tierra. Cuando en Juan 14:30 también habla sobre la llegada del príncipe de este mundo, mi querido amigo. Amigo, es preciso tener sabiduría y entendimiento para oír, entender y aprender. Vamos a leer Juan 14, del 28 al 31, que dice así. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaráis, o alegraráis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora es lo que he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, actúo como el Padre me mandó. Levantaos, vámonos de aquí. Esta palabra fue dirigida directamente de Yahshua de Nazaret para sus discípulos. En este capítulo 14 de Juan, ya Yahshua comienza los discursos de despedida a sus discípulos. Ya no son enseñanza pública, son instrucciones a sus discípulos para las posterioridades. En otro pasaje, Yahshua habla sobre la venida del Espíritu de verdad, que es el propio Yahshua, mas no en carne y hueso, como muchos evangélicos piensan por ahí, que lo van a ver. Ahora ahí, Yahshua repite que va a venir, voy y vengo, dice Yahshua, en dirección a ustedes, ¿sí? Sus discípulos. Yahshua hace cuestión de dejar registradas sus promesas o su promesa para sus discípulos. Cuando ella se cumpliese, nosotros seamos capaces de reconocerlo. Y de hecho, ya nosotros, los hijos electos de Dios, lo reconocemos como el propio Dios, habitando en cada uno de nosotros, mi querido amigo. Cuando Yahshua dice en el versículo 29, no hablaré ya mucho con ustedes, sí, con vosotros pues, pero con ustedes, traduciéndolo a nuestro idioma, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Los manuscritos griegos, mi querido amigo, no tenían señales como de coma, de punto, punto y aparte, punto y seguido, nada de eso. Y no tenía espacio entre las palabras. Entonces la coma son leídos como una sola. Sí, las palabras son leídas como una sola y no como fueron traducidos, mi querido amigo. Como una sola palabra, pues. Ellos escribían sin coma, sin punto, sin tilde, nada de eso. Son como una sola palabra, son leídas. En esta casa sería todavía, no hablaré mucho con ustedes, le está diciendo a sus discípulos. Todavía no hablaré mucho con ustedes. Semejante a lo que Yahshua dice en Juan capítulo 16, versículo 12, que dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar, le dice a sus discípulos. Está más de acuerdo con el evangelio de Juan, ¿verdad? Está más de acuerdo con este evangelio de Juan. ¿Quién es el príncipe de este mundo? La pregunta.
Juan 12, versículos 31 y 32, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, ahora es la escogencia de este mundo de Israel. Estoy hablando, mire el lenguaje que estoy hablando. Estoy hablando en aquella época. Ahora es la escogencia de aquellos en el mundo de Israel, dice Yahshua. No es el juicio, es la escogencia de ese mundo. Aquellos que fueron enseñados a creer en el diablo, mi querido amigo, se imaginan que el príncipe de este mundo sea el diablo. Infelizmente fueron enseñados erróneamente. Y que el diablo entonces está siendo expulsado ahí. Ellos, según las enseñanzas y las doctrinas de las religiones, ellos creen que ese príncipe de ese mundo es el diablo. Príncipe es la traducción griega de arcón. Arcón es quien ejerce autoridad. Arcón es quien ejerce autoridad en Grecia, en griego, en Roma de aquella época. El jefe, Arcón era el jefe, es el gobernador de este mundo. A que Yahshua se refiere es la tierra o los habitantes de la tierra. ¿Será que el diablo es el gobernador de la tierra? Según la religión evangélica católica, el diablo es la religión de la tierra. El diablo no existe, mi querido amigo. Un ser espiritual llamado diablo, Satanás, no existe. El diablo es nuestra carne, la oposición al espíritu. No existe diablo, no existe demonio, mi querido amigo. No existe Satanás, como la religión le mete a la humanidad para atraerlo a sus cuevas. Mas aquí en Juan 12:30 dice: respondió Yahshua y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Yahshua dice que será lanzado para afuera. Yahshua mismo dice: él será lanzado para afuera. El príncipe de este mundo será expulsado. Sí, él es el príncipe de este mundo, que el gobernador de la tierra, que es expulsado para afuera. En Juan 14:30 dice, está escrito que se aproxima el príncipe de este mundo. Esas dos declaraciones de Yahshua de Nazaret fueron dadas en un corto espacio de tiempo, mi querido amigo. Te lees Juan 12, capítulo 12, y lees Juan capítulo 16. Fue en un corto espacio de tiempo. ¿Será que Yahshua está confuso? ¿O es la traducción que está confusa? Las malas traducciones que están confusas y lo confunden a ustedes. El príncipe de este mundo será expulsado o se aproxima. Miren en los dos capítulos, el 12, el 16, el 14 y el 16 también. O se aproxima. Para comenzar, el príncipe de este mundo, o mejor, el gobernador de este mundo, es Yahshua y no el diablo, mi querido amigo. Fuera de los hechos del diablo no existe. Fuera de los hechos, el diablo no existe, mi querido amigo. Solo existe en la mente de los religiosos. Tanto en el capítulo 12 de Juan, como aquí en el capítulo 14 de Juan, queda claro que Yahshua se está refiriendo a él mismo, mi querido amigo. Vamos a leer nuevamente el capítulo 12 de Juan, versículos 31 y 32, que dice así: y ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, a todo atraeré a mí mismo. Yahshua habla que el gobernador de este mundo, mi querido amigo, será expulsado, y cuando fuese elevado de la tierra, traerá a todo hasta él. Está obvio que Yahshua es el gobernador de la tierra y será expulsado por los principados y los potestades de aquella época. Por escogencia también del mundo de Israel, si los principados y los potestades, los hombres
de aquella época, que lo rechazaron, que no aceptaron que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. O sea, por los principados y potestades, mi querido, escogidos por los hombres de Israel y del mundo habitado en aquella época. Mas Yahshua dice que cuando él sea levantado de la tierra, atraerá todo hacia él mismo. Aquí, en Juan 14, en ningún momento es mencionado al diablo, ni directo ni indirectamente. Ese título de arco, de costo, miren, pongan cuidado, ese título de arco en griego, de costo, como astuto o gobernador de este mundo, es usado nuevamente en Juan 16:11, donde Yahshua habla nuevamente de la venida del Paraclitos en griego. Paraclito en griego, en latín es Paracletus, ¿no? Y Paraclito en griego es, en nuestro idioma, el consolador, que convencerá al mundo al respecto de su escogencia y de su discernimiento, que traducido como el juicio, porque el gobernador de este mundo fue escogido. Mas permanece la confusión que no puede ser de Yahshua, según la religión. Entonces en las traducciones nosotros vimos que hay una contradicción entre el capítulo 12 de Juan y el capítulo 12 de Juan y el versículo 30. Capítulo 12 y versículo 30, en que Yahshua dice que ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y el capítulo 14 y el versículo 30 de Juan, que dice que Yahshua dice que se aproxima el príncipe de este mundo. ¿Está viendo esa confusión ahí? La contradicción es apenas apariencia. Se aproxima es la traducción del verbo griego. En la lengua del castellano tenemos verbo específico para el sentido de movimiento, de ir y venir. En el griego es diferente, existe un verbo para designar movimiento, el verbo el come, del cual estamos tratando, tanto puede significar como ir y como venir. Nosotros concluimos con el sentido del movimiento, por lo cual hay proposición por el contexto, mi querido amigo, y no hay ningún indicio de que Yahshua estuviese tratando de alguien que debería de venir o debería de ir. Por el contrario, Yahshua está repetidamente diciéndole a su discípulo que él va y que él está partiendo. Claro, asimismo que eso no estuviese claro como está ahí, bastaría consultar la primera vez en que Yahshua usa ese título, príncipe de este mundo, para percibir de qué sentido se trata, de qué sentido le está hablando. Allá en Juan, capítulo 12, versículo 30, él dice, vuelvo y repito, respondió Yahshua y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Está claro que es de ida y no de venida, pues el príncipe de este mundo será lanzado para afuera, será expulsado, o sea, ya se va y no va a venir. Como lo dice Juan 12:31, y ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo se dio esa confusión? La pregunta. Vamos a leer nuevamente Juan 14, versículo 30, que dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Los traductores hallaron que el verbo eken, que significa tiene, en nuestro lenguaje, que es tercera persona en singular del verbo tener, hallaron que ese verbo concorda con arcon, que quiere decir príncipe o gobernante. Si el príncipe no tiene nada en mí, es Yahshua el que está hablando. Entonces, si el príncipe no tiene nada con Yahshua, fue eso que concluyeron los traductores
y colocaron esas confusiones ahí a su propio entendimiento de hombre y no se dieron cuenta cómo fue escrito los manuscritos. Acontece que el verbo erke, que está concordando con arcon, está concordando con cosmo, que es traducido como el mundo, como es traducido como el mundo a nuestro idioma, el mundo que no tiene nada que ver con Yahshua y no el príncipe de este mundo. Y el gobernador de este mundo es el propio Yahshua. Y el mundo no tiene nada que ver en Yahshua, o sea, no tiene nada en común en Yahshua, no está en comunión con Yahshua, el mundo. Es todo ese capítulo. En todo ese capítulo hay la distinción entre los discípulos de Yahshua de Nazaret, que estaba con Yahshua, que tenía algo en común con Yahshua de Nazaret, y el mundo que no conoce, que no conoció y que no conoce aún. Pero estoy hablando en aquella época que no conoció o que no conoce a Yahshua y hizo su escogencia, o sea, no aceptaron a Yahshua como el Mesías, como el Hijo de Dios. Los traductores erraron, se equivocaron en la traducción de esos versículos, aisladamente. No se equivocaron aisladamente. El verbo erke tanto puede concordar con arco como puede concordar con cosmo. Tanto uno con el otro son sustantivos, nominativos, masculinos, singulares, singulares. Tenemos que recordar, mi querido amigo, que en el griego la orden de la palabra no tiene importancia para designar función. Es la determinación de la palabra que demuestra la función que ella demuestra. Tengo que recordarle, mi querido, que en el griego no hay coma, no hay punto, no hay tilde. Tenemos entonces que traducir los versículos 30 y 31 de Juan 14. Levantado es la traducción de te-ergerse. Asimismo, el verbo es traducido como resucitado, en el sentido de levantado, o en el sentido de resucitado de los muertos, o levantado de los muertos, para que el mundo conozca que Yahshua ama al Padre y hace como el Padre lo mandó. Yahshua convida a sus discípulos a levantarse, a resucitar, a renacer para la verdadera vida, elevarse del mundo. ¿Y de qué mundo tenían que elevarse los discípulos? Del mundo religioso. Muchos podrían extrañar que Yahshua se refería a él mismo como el gobernador del mundo cuando él dice va al gobernador de este mundo. Yahshua es espíritu de verdad, mi querido amigo. Todas las traducciones mantienen contradicciones, con la contradicción entre esos versículos en diferentes idiomas en el mundo. Para que no quede duda aquí, no hay ninguna mención del diablo ahí, en esos capítulos de Juan. Y que el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, es Yahshua de Nazaret, cuando él se refería en aquella época. Yahshua dice, el mundo no tiene nada en mí. Juan 14, versículo 17 dice, el espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El espíritu de la verdad es el propio Yahshua. Entonces el mundo no lo recibió ni lo aceptaron. El mundo de Israel, mi querido amigo, no lo recibieron ni lo aceptaron. ¿Por qué? No lo ven y no lo conocen. Igual ahorita, el mundo religioso no lo ven, no lo conocen y no lo aceptan, porque no le conocen. En Juan capítulo 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? En el versículo 21 de Juan 14 también dice Yahshua, el que tiene mis mandamientos y no los guarda, eso es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Quiénes son los que tienen y guardan los mandamientos de Yahshua ahí?
mi amigo, sus discípulos. El mundo no lo tiene. El mundo de Israel no lo tenía y no lo guardaba. Hay muchos religiosos que comentan por ahí en las redes sociales y hacen comentarios, le hacen comentario a uno para defender al diablo. Porque según ellos y su religión, ellos no pueden existir sin ese tal diablo en su boca y en sus pensamientos, en sus imaginaciones. Ellos no existen sin ese tal diablo. Dentro de esa cueva de ladrones llamada Iglesia por los Hombres, ellos no existen sin ese diablo, sin ese demonio, sin ese Satanás, inventado por ellos. Según la religión, el mundo es gobernado por el diablo. Según la religión. Qué idea tan pequeña, mi querido amigo, de esas personas tan ignorantes que tienen su mente cauterizada por la religión, por los dogmas y por las doctrinas de los hombres. Ellos hacen una idea pequeña de Dios. Ellos hacen una idea muy pequeña de Dios. O sea, Dios creó al mundo, pero según ellos y su religión, el diablo es quien gobierna al mundo. Oye bien las contradicciones de ellos. Dios creó el mundo, el cielo y la tierra, ¿no? Como Dios lo creó, según ellos, la religión evangélica, católica, etcétera, el mundo no lo gobierna Dios. El mundo lo gobierna el diablo, inventado primeramente por la religión católica y demás por todas las dominaciones que salieron de la religión católica. Una mente tan pequeña, tan cauterizada que ellos tienen, una ignorancia, que se dejan llevar por teología y doctrinas de hombre, con el ministerio del miedo, mi querido amigo, con tantas malas traducciones que hay en la Biblia, porque me he buscado en diferentes Biblias, hasta aquí en el portugués, tantas malas traducciones, porque esto fue hecho por el hombre. La Biblia fue hecha por el hombre para sus religiones. Yo no estoy hablando de los manuscritos ni los pergaminos, estoy hablando de la Biblia, que ellos pegaron la religión católica, amenazó, mató cristianos de la iglesia primitiva en aquella época para poder arrancarle de sus manos los manuscritos, los pergaminos, y para poder inventar una Biblia. Y después todas las religiones que salieron de la llamada Iglesia Católica pegaron la misma Biblia católica y empezaron a traducirla para su propia doctrina, para sus propios intereses. Y esas son las malas traducciones que hay del griego, del arameo, del hebreo, para el latín, después para los diferentes idiomas como el español, el inglés, el portugués, el francés, etcétera. Son las malas traducciones que hay. Por eso están ustedes, mi querido amigo, cauterizados, presos en esas cuevas llamadas de Iglesia por los Hombres. Esos pastores los viven engañando y esos pastores viven mal traduciendo y distorsionando la Escritura. Y más que todo el pastor mayor de ellos, que es el Papa de la Iglesia Católica, que es el pastor mayor de estos pastores vagabundos de ellos. Más que todo ellos, que él agarró la primera traducción de la Vulgata y siguen esas herejías, en esas malas traducciones, en esas distorsiones de la palabra de Dios, haciendo negocio, haciendo mercaduría con la palabra de Dios y haciendo mercaduría con cada uno de ustedes que asisten a esos templos de hombres, haciendo mercaduría con ustedes, jugando con su mente, jugando con su familia, jugando con sus bienes, jugando con todo lo que usted pueda tener. Ellos juegan con eso y se lo quieren quitar. Y ustedes se dejan. Porque ustedes no le tienen amor a Dios, no le tienen amor al prójimo. Cuando ustedes rechazan la libertad que Cristo dio en Gálatas 5. El apóstol Pablo se lo dice a los galicias. La libertad que Cristo dio en la gracia de Dios. Ustedes la rechazan porque siguen presos, sujetos a hombres, autotitulados de pastor, de apóstol, de profeta, etcétera. Siguen sujetos a ellos. No respeta ni el tiempo que fue escrita la Escritura, ni el destinatario de la Escritura. Nosotros ahora estamos en la plenitud de la gracia de Dios. Nuestra carne está muerta delante de los ojos de Dios. Dios nos ve a nosotros a través del Espíritu que está dentro de nosotros. Es que Dios nos ve a nosotros. Dios no ve en nosotros nuestra carne, porque nuestra carne siempre se va a equivocar. Siempre va a coger para el mundo.
Por ahí hay un religioso de allá de Maracaibo, del barrio Robinson Ferreira Trave, que se llama Carlos Mario Burten. Cada vez que yo publico algo, algún meme, algunas cosas, le está diciendo, mire, y que cristiano, mire, y que evangelizando. Él ve, él cree que yo voy a estar preso en las prohibiciones de la vagabundería de su religión, ese Carlos Mario. Él es tan vagabundo como su pastor. Él es tan ladrón como su pastor, porque es cómplice de la herejía y de la vagabundería de su pastor. Y supuestamente, entre paréntesis, delante de los ojos del hombre es un tipo honrado, pero él es vagabundo y ladrón como su pastor. ¿Por qué? Porque él es cómplice de la vagabundería de su pastor, de la herejía, de cómo su pastor roba descaradamente con una Biblia, distorsionando la palabra para poder arrancar dinero a los incautos que van ahí. Y él es cómplice de ese ladrón, y como cómplice de ese ladrón se vuelve también ladrón. Infelizmente es así. Esto es evangélico de hoy en día. Infelizmente es así, mi querido amigo. Siguen cauterizados, siguen presos en esas cuevas, siguen con sus dogmas, con su doctrina del hombre, y rechazan la libertad que Cristo dio en la gracia de Dios. No son libres, ellos no son libres, ellos están presos en esa jaula llamada de iglesia por los hombres. Gracias y paz para cada uno de ustedes.